¿Alguna vez has sentido que todo está perdido? ¿Que tu vida es como un túnel oscuro sin salida? Antes de seguir con esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Te atreves a creer, incluso cuando todo parece estar en tu contra? Si es así, quédate hasta el final, porque esta historia podría devolverte la fe. Y si eres de los que creen en los milagros, suscríbete y acompáñanos en cada historia que tocamos aquí, con el corazón. Porque a veces, lo único que necesitamos para seguir, es un poco de esperanza. Era un día gris, literalmente. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, el viento soplaba con un susurro triste, y en medio de aquel paisaje frío, un anciano caminaba lentamente, con la mirada perdida y los hombros caídos. Su nombre era Don Elías. Tenía 76 años, hasta hace un año, lo tenía todo, una esposa amorosa, una hija que lo visitaba cada fin de semana, y un taller de carpintería que había construido con sus propias manos. Pero en menos de 6 meses, la vida le dio la vuelta como una hoja seca en el viento. Su esposa falleció por una enfermedad repentina. Su hija, tras un accidente, quedó en coma. Y el taller, tuvo que venderlo para pagar las cuentas del hospital. Ahora, cada mañana, Elías caminaba hacia el mismo banco del parque. El mismo. Siempre el mismo. Allí se sentaba, y miraba al cielo. A veces rezaba. Otras veces solo lloraba en silencio. La gente lo veía y pensaba que estaba loco. Pero no. Él solo estaba esperando. ¿Esperando? Un milagro. ¿Te gustaría que pase algo inesperado en este parque? ¿Crees que Dios puede usar el dolor para obrar algo hermoso? Entonces no te vayas, porque lo que está por suceder, te estremecerá el alma. Aquel día, todo parecía igual. Don Elías llegó como siempre al parque, se acomodó en su banco, y sacó del bolsillo una pequeña fotografía desgastada, su hija, Clara, con apenas 10 años, abrazándolo mientras él sostenía una cometa. Una lágrima cayó sobre la imagen. ¿Hasta cuándo, Señor?, murmuró. ¿Hasta cuándo este silencio? Fue entonces cuando escuchó una vocecita a su lado. ¿Por qué llora, Señor? Elías se sobresaltó. A su lado, de pie, había un niño pequeño, de no más de 7 años. Cabello alborotado, pantalones con remiendos, y una sonrisa que desentonaba con todo el gris del entorno. No es nada, hijo. Solo recuerdos, respondió Elías, intentando sonreír. Mi abuela dice que cuando uno llora, está dejando espacio para que Dios le ponga algo bonito adentro. Elías lo miró con sorpresa. No estaba acostumbrado a que los niños se le acercaran, y mucho menos a escuchar palabras tan profundas de alguien tan pequeño. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó. Matías. ¿Y usted? Elías. El niño se sentó junto a él sin pedir permiso, como si lo conociera de toda la vida. Yo vengo aquí porque mi papá se fue al cielo. Mi abuela dice que a veces la tristeza quiere quedarse a vivir en el corazón, pero que uno debe ser valiente y dejarle la puerta cerrada. Elías lo miró con los ojos aguados. Ese niño no lo sabía, pero sus palabras le estaban sanando el alma. ¿Tú también crees que hay personas que llegan a nuestra vida por casualidad? Si esta historia te está tocando el corazón, dale like, y escríbenos en los comentarios, la esperanza vive en mí. Porque lo que Matías hará en las próximas páginas, no lo olvidarás jamás. Desde aquel día, Matías y Elías comenzaron a encontrarse cada mañana. El anciano, que antes solo cargaba tristeza, empezó a traer consigo un termo de chocolate caliente y 2 vasos de lata, uno para él, y otro para el niño que, sin saberlo, había empezado a iluminar su vida. Hoy soñé con mi hija, Matías, le dijo un día, mientras el vapor del chocolate subía entre ellos. Estaba despierta, me miraba, sonreía. ¿Y qué hacía? Me decía, papá, sigue esperando. No te rindas.
Matías sonrió y se acomodó en el banco, abrazando sus piernas. ¿Sabe qué creo yo? Que la esperanza es como una semilla. Hay que regarla todos los días con fe, aunque no veas nada crecer. Elías cerró los ojos. ¿Cómo era posible que un niño tan pequeño hablara con tanta sabiduría? Sentía que Dios le hablaba, a través de ese niño. Unos días después, Matías no apareció. Tampoco al siguiente. Ni al siguiente. Elías comenzó a inquietarse. El banco estaba frío sin la presencia del niño. El silencio, que antes era habitual, ahora dolía más. Pasaron 5 días, y entonces, el sexto, apareció una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. ¿Usted es don Elías? Sí, ¿me conoce? Mi nombre es Rosa, soy la abuela de Matías. Él me habló de usted, antes de que se enfermara. El anciano sintió un nudo en la garganta. ¿Está bien? Lo hospitalizaron. Está delicado, pero me dijo que si algún día yo venía al parque, y lo encontraba a usted, le entregara esto. La mujer sacó un sobre pequeño. Dentro, había una hoja doblada con letra temblorosa de niño. No deje de esperar, don Elías. A veces Dios se tarda, pero siempre llega. Yo voy a mejorar. Y usted, también va a ver a su hija despertar. Si esto te hizo sentir algo, comparte este vídeo con alguien que esté luchando en silencio. Tal vez, como Elías, solo necesita un Matías en su vida. Suscríbete para no perderte la siguiente parte, porque el milagro aún no ha comenzado. Esa noche, Elías no pudo dormir. La carta de Matías estaba sobre su pecho, arrugada por la cantidad de veces que la había leído. ¿Cómo puede un niño tener tanta fe, y yo tan poca? Se preguntaba mientras miraba al techo de su modesta habitación. Perdóname, Señor, por rendirme antes de tiempo. Al día siguiente, Elías hizo algo que no hacía desde hace meses, fue al hospital. Pidió permiso para visitar a Matías. Al principio, dudaron, pero al decir su nombre, la enfermera lo miró con una sonrisa. Así que usted es don Elías. Matías hablaba de usted todos los días. Lo espera con ansias. El anciano entró a la habitación. El niño estaba conectado a una máquina, pálido, pero al verlo, sus ojos se encendieron. Don Elías. Susurró con voz débil pero emocionada. Sabía que vendría. Elías se acercó y le tomó la mano con delicadeza. Aquí estoy, campeón. Traje chocolate caliente, aunque esta vez, te lo guardo para cuando salgas. ¿Y su hija, cómo está? Elías respiró hondo. Sigue en coma. Pero, esta vez, vine a decirte algo que nunca pensé decirle a nadie. Matías lo miró, curioso. Estoy empezando a creer otra vez. El niño sonrió. Una sonrisa débil, pero llena de luz. Entonces ya ganamos, dijo. Porque tener esperanza, también es ser valiente, ¿verdad? Elías asintió con lágrimas en los ojos. En ese momento, no había dolor que pudiera contra la verdad que ese pequeño acababa de recordarles a ambos. ¿Tú también estás luchando con algo que parece imposible? Escríbenos en los comentarios, yo elijo tener esperanza. Porque la batalla más grande, se gana primero en el corazón. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas lo que está a punto de suceder. Porque a veces, lo que parece el final, es solo el comienzo del milagro. Pasaron 2 semanas. Elías visitaba a Matías todos los días. Le contaba historias, le hablaba de su taller, le prometía que un día construirían juntos una cometa como la de la vieja foto. Y un día... Matías ya no estaba. No, no había muerto. Lo habían dado de alta. El pequeño se recuperó de una manera que los médicos no lograban explicar.
Su sistema respondió de forma extraordinaria, dijo uno de ellos. Como si algo, o alguien, lo estuviera levantando desde dentro. Elías, con el corazón lleno de gratitud, sabía exactamente qué era. C. Al regresar al parque juntos por primera vez después de su recuperación, Matías tomó la mano de Elías y se detuvo frente al banco de siempre. Este banco ya no será para llorar, ¿verdad? No, hijo. Ahora será para dar gracias. Se sentaron. El anciano abrió su viejo termo, y los dos compartieron el chocolate caliente en silencio. La ciudad seguía igual de ruidosa, igual de gris, pero en ese pequeño rincón del parque, el mundo entero brillaba. Y entonces, sonó el teléfono de Elías. Lo miró. Era el hospital. Su respiración se cortó. ¿Sí? Contestó con voz temblorosa. Don Elías. Habla la doctora Ramos. Tiene que venir, su hija acaba de despertar. El anciano no pudo hablar. Solo dejó que las lágrimas cayeran. Matías lo miró, sin entender del todo. ¿Qué pasó? Elías lo abrazó con fuerza. Pasó un milagro, hijo. Pasó, lo que solo pasa cuando uno se atreve a esperar, aunque duela. ¿Te das cuenta? A veces la respuesta llega cuando ya no tenemos fuerzas. Pero la esperanza, siempre fue el puente. Si esta historia te tocó el alma, comparte este vídeo con alguien que necesita recordar que no está solo. Y suscríbete, porque en la siguiente parte veremos cómo Elías, Clara y Matías descubren juntos que la vida aún tiene mucho que dar, si uno tiene el valor de esperar. Elías no recordaba haber corrido tanto en su vida. Subió al autobús con el corazón acelerado y las manos temblando. Cada minuto se le hacía eterno. ¿Y si no era verdad? ¿Y si había escuchado mal? Pero cuando entró a la habitación del hospital, allí estaba Clara. Con los ojos abiertos. Mirándolo. Papá, susurró. ¿Eres tú? Elías cayó de rodillas, como si sus piernas ya no pudieran sostener tanto milagro. Sí, mi niña, sí, soy yo, gracias, Dios mío, gracias. Los médicos decían que no tenía explicación lógica. Estuvo meses sin actividad cerebral significativa, murmuraba una enfermera. Esto no pasa todos los días. Pero Elías sabía que la fe no necesita lógica para obrar. Pasaron los días. Clara se recuperaba poco a poco, y cuando estuvo lo suficientemente fuerte, Elías la llevó al parque. Allí, Matías los esperaba con su sonrisa de siempre. ¿Ella es Clara?, preguntó con ojos brillantes. Sí, respondió Elías. Y quiero que sepas algo, hijo, tú ayudaste a salvarnos a los dos. Clara se agachó frente al niño, aún débil pero emocionada. Mi papá hablaba de ti cada día, incluso cuando yo dormía. Gracias por no dejarlo solo. Matías encogió los hombros, con esa inocencia que solo tienen los niños. Yo solo hice lo que mi abuela me enseñó, cuando alguien está triste, hay que estar cerquita, aunque uno no diga nada. ¿Y tú? ¿Estás cerca de alguien que necesita compañía? Escribe en los comentarios, yo quiero ser esperanza para otros. Porque a veces, el mayor milagro es simplemente estar presente. Suscríbete y activa la campanita, porque los últimos 2 capítulos de esta historia te mostrarán cómo una vida herida puede convertirse en una fuente de luz para otros. El tiempo pasó, y el banco en el parque ya no era solo un lugar de descanso. Se convirtió en un pequeño altar de historias, risas y gratitud. Clara, completamente recuperada, empezó a ir cada sábado con su papá y Matías. Llevaban panecillos, chocolate caliente, u orejas abiertas para quien necesitara hablar. Una tarde, se acercó un hombre de rostro cansado y mirada perdida. Se sentó a unos metros, cabizbajo, sin decir palabra. Matías se levantó,
tomó uno de los panecillos, y sin preguntar, se lo ofreció. Está fresquito, dijo, sonriendo. Y si quiere, puede sentarse con nosotros. Aquí caben las historias tristes, pero también las que terminan bien. El hombre lo miró en silencio, y luego aceptó. No hablaba mucho, pero al irse, sonrió. Una sonrisa tímida. Dolida. Pero real. ¿Viste eso?, le dijo Clara a su padre. Como si algo dentro de él hubiera cambiado. Elías la miró con orgullo. Porque lo que cambia al mundo, Clara, no son los discursos. Son los actos pequeños llenos de fe. Matías interrumpió, levantando su vaso de chocolate. Brindemos por eso. ¿Por la esperanza? Porque a veces, ser valiente es solo seguir creyendo, aunque no veas nada. Todos rieron. Y en ese momento, en ese parque cualquiera, bajo ese cielo normal, algo sagrado estaba ocurriendo. ¿Te das cuenta? Lo ordinario se vuelve milagroso cuando lo vivimos con fe. Escribe en los comentarios, yo quiero ser luz para alguien. Y no olvides compartir esta historia si tocó tu corazón. Suscríbete, porque en la última página descubrirás por qué Matías llegó a sus vidas, y como un simple niño puede cambiar el mundo de alguien para siempre. Era un día soleado. Los árboles del parque dejaban caer sus hojas con suavidad, como si celebraran en silencio lo que estaba por suceder. Elías había preparado algo especial. Llevaba semanas trabajando en secreto en su taller. Cuando Matías llegó, encontró al anciano junto a Clara, ambos con sonrisas cómplices. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Cierra los ojos, campeón, dijo Elías. Matías obedeció, riendo. Cuando los abrió, frente a él había una hermosa cometa, con los colores del cielo al atardecer. ¿Es para mí? No solo para ti, respondió Elías, emocionado. Es nuestra. La construimos con esperanza. Para que nunca olvides, que aún lo invisible, como el viento, puede elevarnos. Corrieron al campo. Elías sostuvo la cometa, Matías tiró de la cuerda, y juntos la hicieron volar. Clara los miraba desde el banco, secándose una lágrima. Y entonces, Elías entendió. Dios no solo le había devuelto a su hija, le había regalado un nieto del alma. Matías no era solo un niño cualquiera. Era un enviado. Una chispa divina que se metió en su vida cuando más lo necesitaba. Gracias, Dios, susurró Elías mirando al cielo. Gracias por enseñarme que tener esperanza, incluso cuando todo parece perdido, es uno de los actos más valientes que un ser humano puede tener. Y así, entre risas, viento y chocolate caliente, terminó la historia de tres corazones que se unieron por un milagro llamado fe. Si esta historia te tocó el alma, no la guardes solo para ti. Escribe en los comentarios, yo también elijo tener esperanza. Y comparte este vídeo con alguien que necesita recordar que Dios nunca llega tarde. Gracias por ver hasta el final. Suscríbete si quieres seguir recibiendo historias que sanan, que inspiran y que te recuerdan que incluso cuando no vemos salida, Dios ya está preparando la puerta.